Bienvenidos mis amados hijos. Luego de ciertos momentos transcurridos, desde mi mismo lugar precisamente, os estuve observando todos y cada uno de los mismos acontecimientos que en estos precisos instantes se encuentran ustedes vivenciando. Fueron necesarios esas mismas instancias, por eso que hoy les traigo mi misma presencia. Yo soy vuestra amada presencia, el Moria. Muchos se preguntarán en estos momentos cuál es el motivo, cuáles son las interrogantes por las cuales tú, Maestro, te haces presente frente a nosotros. Y la razón principal, y de mi misma presencia en estos momentos, se remite a que habré de facilitarles cierta información. Solo deben de escucharla con suma atención, precisamente. Una información que habrá de permitir precisamente continuar corriendo esos mismos velos que en estos últimos momentos ustedes comenzaron también a correr a través de todos estos instantes o todos los acontecimientos. Mi misma información precisamente habrá de facilitarles el que ustedes, y a través de ese desarrollo y desde el mismo lugar en el cual están, continúen precisamente corriendo esos mismos velos, pues yo les diría que son muchísimos velos que fueron autoimpuestos desde sus mismos y primeros comienzos. Simplemente velos. Ustedes, si le quieren llamar de alguna otra forma, pueden hacerlo. La razón principal, precisamente, y escuchen con atención. Muchos de ustedes en estos momentos se preguntan, y frente a lo que está hoy aconteciendo, ¿qué habrá de ocurrir una vez que todo esto culmine y transcurra? ¿Qué habrá de suceder? Y es muy normal que muchos, normalmente, lleguen, esa es la palabra, lleguen a tratar de esquematizar en las mismas mentes racionales ciertas o posibles soluciones. Es normal que sucedan y no tienen por qué asustarse, pues cada uno es un ser único, es un ser infinito y cada uno posee libre albedrío, y esa es una energía sumamente magnificente, le digo yo, es conciencia. Es muy normal que uno siempre tiende en la misma mente racional, pues en estos momentos no le es posible al humano separarse definitivamente, pero está dentro de ese proceso, pues ya eligió al encontrarse en lo que es la misma evolución y del mismo nuevo ser humano. Déjenme decirles que ustedes en estos momentos están en ese proceso de separación de su mente racional. Y es muy normal, precisamente, que ciertos vestigios o ciertas idealizaciones se hagan presentes. No tienen por qué asustarse y ni mucho menos ponerle la atención. La razón principal es que una vez y transcurrido todos estos acontecimientos y que simplemente fueron impartidos por ciertas estructuras y provenientes de la oscuridad, la acción que esa misma oscuridad o esa misma estructura pretendió manifestar no ha podido ser desarrollada fehacientemente como eran realmente sus mismos y verdaderos propósitos. Por eso, a lo que me estoy refiriendo es que una vez que todo este caos o todas estas acciones definitivamente culminen, porque las mismas estructuras habrán de comprender de que no hay ninguna necesidad de continuar desarrollando esas acciones o pretendiendo precisamente inculcar, pues no están teniendo la misma atención a lo que realmente habrá de desarrollarse dentro del mismo plano existencial.
es que precisamente luego de todo este caos, una nueva era dentro de la humanidad, precisamente a eso me refiero, una nueva era dentro de la misma humanidad, resurgirá. Ustedes en estos momentos, y al encontrarse comprendidos en lo que ustedes denominan como su mismo país, Argentina o Sudamérica, bien le han comentado muchos otros maestros que la misma Sudamérica, su misma Argentina, habría de ser esa misma y nueva cuna del renacimiento de la misma y nueva Lemuria, ese mismo y nuevo lugar, nuevo recinto. Entonces, lo principal es que una vez acontecido todo este caos, como ustedes lo definen, dentro de esa misma acción, precisamente, una nueva era resurge. Y esa misma nueva era a la cual estoy haciendo mención precisamente, y en la cual y en lo particular me pone muy contento, simplemente se refiere a una nueva era de equidad, una nueva era de equilibrio. Y a lo que se refiere simplemente es que ese mismo y nuevo ser humano es un humano sumamente equilibrado. ¿A qué se refiere la acción? Es que simplemente comenzará a desarrollarse simplemente y a través de la misma y verdadera conciencia del ser. El simplemente elegir lo que realmente necesita y de desestimar, por sobre todas las cosas, ciertas energías y hasta innecesarias, energías que solo en su momento y antes de que surgiera y se viera manifestar esa misma evolución, esas mismas energías simplemente captaban la atención y generaban un consumismo extremo e innecesario, bajo una sola finalidad: impedir que realmente se ocupara de sus mismas acciones o de su misma misión, de sus mismos contratos, que estuviera permanentemente distraído en esos simples placeres y hasta irrisorios. El mantener ese mismo consumismo de productos innecesarios. Al entrar dentro de esa misma y nueva era de equilibrio, estos mismos procesos simplemente fueron siendo preparados ya hace muchísimos y a través de distintos momentos, precisamente, con las últimas alineaciones planetarias que se han ido manifestando en lo que ustedes normalmente lo denominan como los cambios de años. Dentro de esos cambios, las alineaciones planetarias van siendo modificadas. Y en estos momentos es muy sutil, solo lo deben de observar, pero es muy sutil las mismas ubicaciones, las mismas alineaciones planetarias. Ya la verdad en sí es que son distintas, son muy distintas. Habrá ciertas energías que pretenderán generar el sostener o el que sigan precisamente sosteniendo esa estructura de que debe de ser así y que jamás habrá de ser modificada. Es totalmente erróneo. Las mismas energías, y al encontrarse en movimiento, habrán de ir siendo modificadas, pues deben de acompañar el mismo proceso de la evolución. Y la evolución en sí comprende a todo, desde el mismo universo hasta el mismo y nuevo ser humano. Por eso que lo principal en estos momentos es que deben de entender también y comprender que sus acciones habrán de ser distintas. Eso es lo fundamental. Siempre siéntanos de esa misma manera. No se sientan, precisamente no se sientan mal y ni mucho menos preocupados frente a lo que cada uno individual habrá de experimentar o acontecer. Las experiencias habrán de ser sumamente amplias. Eso es fundamental. Sí es de vital y entera importancia recordar el de precisamente trabajar con una energía muy particular. A lo que me estoy refiriendo, y esto es de vital y entera importancia,
y se me ha permitido que también se los manifestara y precisamente les recordara para que no olvidasen. Dentro de este mismo proceso de la evolución, los mismos y nuevos seres humanos habrán de trabajar con una energía muy particular. Esa misma energía se remite simplemente a la misma energía femenina. Bien, deben de recordar que tanto hombres como mujeres poseen esa misma energía. A lo que se remite precisamente es que deben de acrecentar, cuidar y proteger esa misma energía, pues habrá de ser precisamente la que sea la encargada de regir a esa misma y nueva humanidad, clara, consciente y segura. Y estas y viejas estructuras, precisamente las mismas que intentaron opacar o impedir ese mismo manifestar de esa misma energía femenina, simplemente habrán de sucumbir a través de sus mismas y propias creaciones, de su mismo y propio caos generado innecesariamente. Las energías simplemente habrán de revertirse. Por eso es que es de suma y de vital importancia el que se permanezcan permanentemente unidos, acompañados, sin necesidad de la misma separación. Son momentos de unidad, esa es la palabra en sí. Acompañar esos mismos procesos y por sobre todas las cosas acrecentar y sostener a la misma energía femenina. Al sostener y potenciar la misma energía femenina, estas mismas energías provenientes de patriarcados sumamente antiguos habrán de desaparecer. Definitivamente, déjenme decirles. Patriarcados ancestrales que simplemente buscaron un solo propósito: callar la voz de la conciencia, la voz precisamente de la verdadera conciencia del ser. Como también a través de esas mismas creaciones virtuales, simplemente en estos momentos, esas mismas acciones o estas mismas estructuras, a través de sus simples artilugios, os intentan hacer creer que sus sistemas habrán de ser renovados. Y a través de esa simple renovación podrán ustedes desarrollar acciones mucho más prácticas, más didácticas, más rápidas. Lo que no están diciendo, y deben entenderlo, por eso es el motivo de mi misma presencia también, es que no están pudiendo ser desarrolladas y con el propósito que la misma oscuridad pretendía. Sus sistemas o sus creencias artificiales, precisamente, a través de la manipulación de los mismos sistemas de telecomunicaciones con lo que ustedes conocen como el 5G, o fue simplemente brindado bajo una tecnología que habría de facilitarles a través de las mismas redes o sus sistemas de informática como algo más rápido, más dinámico. Verdaderamente, déjeme decirle que no está pudiendo ser cumplido con verdaderamente el propósito que esta misma estructura pretendía. ¿Y a qué se refiere precisamente el mismo desarrollo? Es normal que ustedes, frente a esas, como lo denominan o conocen las mismas antenas, la simple contaminación o la radiación que estas mismas antenas generan y les manifiestan, para nada y en absoluto habrá de afectarles y mucho menos su mismo campo. Y ustedes se preguntarán por qué no habrá de afectarles. Porque la energía de ese mismo y nuevo humano es distinta. Es magnificente, esa es la palabra. Es una energía magnificente y superior a todo lo conocido.
es más, le diría, superior a energías que en ciertas instancias simplemente fueron creadas en simples laboratorios. No hay una energía semejante que pueda igualar en estos momentos a la energía de ese mismo nuevo humano. Su campo áurico, su campo de irradiación es completamente distinto. Entonces, es fundamental comprender de que esas supuestas antenas, que simplemente fueron instaladas con una intención de que sus mismas telecomunicaciones o sus sistemas de navegación o de, como ustedes lo denominan, de internet, puedan navegar mucho más rápido, no están pudiendo precisamente cumplir su verdadera acción. Están dentro de lo que yo lo denominaría un tanto como a medias. Y es normal que estas estructuras frente a esas acciones intenten tomar otras resoluciones. Y ese es un gran y grave error para esa misma estructura, la misma que en su momento manifestó este mismo caos que hoy se encuentra comprendido. Un caos que realmente es irreal. Un caos que simplemente lo único que busca, y simplemente se estoy recordando, es opacar la conciencia del ser. Este caos, precisamente, estas acciones creadas por estas estructuras, en estas instancias simplemente están siendo afectadas por energías sumamente superiores a todo lo conocido. No se trata de que deban de asustarse, y ni mucho menos preguntar de dónde proviene o el porqué de la presencia precisamente de estas energías. Simplemente lo que estas energías están cumpliendo es una función, yo le diría hasta más, una función sumamente gratificante, esa es la palabra. Están cumpliendo una función de apuntalamiento, de acompañar el proceso de la evolución del humano, del anclar y el permitir, por sobre todo precisamente, el anclar la soberanía y la gobernabilidad y el empoderamiento del ser, que muchas veces y otros maestros ya se lo han transmitido. Es vital simplemente el poner la atención desde ese mismo lado y el estar pendientemente ocupados desde esa misma forma y que nadie los distraiga. Estas mismas energías, lo que en estos momentos simplemente están manifestando, es un campo de irradiación y dentro del mismo y vasto universo muy amplio. Una energía totalmente distinta y desconocida precisamente para esta misma estructura que supuestamente cree conocer o comprender. No hay energía que pueda manejar o manipular a una energía superior, pues esas mismas energías superiores también son energías que poseen claramente conciencia, comprenden la conciencia más de lo que se podrían llegar a imaginar. Y precisamente al comprender la conciencia, porque también poseen y manejan, esa es la palabra, a la más y absoluta y entera perfección, lo que muchas veces se les ha mencionado como mismo el libre albedrío, que es energía, que es conciencia. Esas mismas energías en estos momentos simplemente por una cuestión de evolución desarrollan las acciones desde la misma soberanía del ser, desde esa misma divinidad y a la cual muchas veces se les ha hecho mención a ustedes, mis amados hijos, esa es la palabra, mis amados amigos también. Entonces, esas mismas energías, y al encontrarse comprendido dentro de lo que ustedes hoy conocen como su sistema solar, en estos momentos están cumpliendo una acción con una energía totalmente distinta.
una energía tan fuerte capaz de desarmar y desarticular las estructuras que la misma oscuridad autoimpuso. O supuestamente, le diría yo, intentó interponer o imponer bajo sus propios propósitos. Y esos simples artilugios, yo les llamo artilugios precisamente, ustedes pueden llamar como lo sientan. Yo los llamo artilugios metálicos. Esa es la palabra. Artilugios metálicos, esa es la palabra. Creados artificialmente para cumplir un propósito, para que su sistema pueda funcionar. Y estos artilugios metálicos, a través de estas mismas energías superiores, comienzan precisamente a sufrir las consecuencias. Simplemente veanlo desde esta misma manera. Sufrir las consecuencias de un campo vibracional mayor, distinto, desconocido, y el cual simplemente hace que comiencen a bifurcarse. Están comenzando esos simples artilugios a bifurcarse de su mismo rumbo. Ustedes pueden entender o comprender cómo lo sientan. La realidad es que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por eso que las mismas acciones y provenientes de esas mismas y supuestas antenas, como la definen, antenas de 5G o mayor tecnología, están viendo precisamente afectado su verdadero desarrollo. No están pudiendo desarrollar verdaderamente como en realidad pretendía. Y estas mismas energías superiores están simplemente presentes, por un lado para resguardar la conciencia y el acompañar de la misma evolución del humano, y el de, por sobre todas las cosas, proteger, esa es la palabra, proteger a esa misma y estrella celeste, como ustedes la denominan, su mismo y planeta Tierra. Acá quieren, perdón, acá quieren que te presentes nuevamente tu nombre, porque no te conocen muchos. Yo soy vuestra amada presencia en Moria. Y acá pregunta Verónica, ¿de dónde venís? Bueno, yo te conocí hace mucho. La gente de metafísica también te conoce mucho. Deben principalmente, vamos a ser más claros. Lo fundamental no se trata de comprender o de recordar de donde precisamente yo provengo, pues he estado en varios lados al mismo tiempo y en distintos momentos de la misma historia, a través de distintas representaciones y mucho antes de que ustedes estuvieran presentes en este mismo plano existencial. Entonces, yo le diría focalizar dentro de una simple palabra, denominar de donde mismo yo provengo en sí, sería sumamente amplio, pues he estado en distintos lugares, en distintos momentos, en distintas estrellas. He estado en distintos lugares que precisamente para nada habría la necesidad en estas instancias, o en otras precisamente, de puntualizar
yo en su momento cumplí una función. Fue distinta, esa es la palabra. Mis procesos y mis aprendizajes fueron completamente distintos, deben de entenderlo. La energía era otra. No, él no es Saint Germain, es Il Moria. Por eso deben de entender que en estas instancias y dentro de estos mismos momentos me encuentro en un plano completamente distinto y en el cual estamos todos precisamente. Moira, sí. Por eso no se trata precisamente de intentar comprender desde la simplemente, diría yo, comprender de si provengo de ciertas estrellas o de ciertas constelaciones, porque simplemente eso sería raciocinio. Deben de recordar precisamente, no lo vean y no lo analicen de estructuras precisamente viejas. Simplemente es necesario comprender de que esas mismas, como yo las denomino, estructuras viejas, simplemente en su momento cumplieron una función bastante importante, preponderante para esos momentos. Pero la energía ha ido evolucionando con el correr de los distintos momentos. Entonces, no se trata de permanecer o el quedarse simplemente en lo viejo. Es necesario acompañar la misma evolución, el poder desarrollar esas mismas acciones, pero con una energía distinta. A eso le estoy llamando, a eso lo estoy mencionando. Pero cada uno, como bien dije en su momento y en un principio, cada uno posee libre albedrío. Es correcto, es respetable. Por eso, como bien les menciono, he estado en distintos lugares y a través de los distintos momentos, en distintos sistemas y a través de distintas representaciones. Hoy me encuentro desde este mismo hilado del velo. Por eso son muy amplias los lugares en los cuales me he encontrado. Lo que ustedes, precisamente, mis amados hijos, sientan es real. Pero no, déjenme decirles que nunca he estado completamente pasando mis instancias de vida en ese mismo lugar. Yo también emprendí marchas de búsqueda. Es como bien dice la definición. Están los que en su momento muchos han estudiado dentro de lo que es denominado en sí nómades y sedentarios. El permanecer en un lugar o el pasar constantemente sus vidas buscando nuevas tierras. Yo fui uno de ellos. Jamás me quedé quieto. Entonces, jamás yo y dentro de mis contratos y mi búsqueda espiritual, porque yo también tuve mi búsqueda espiritual, ustedes mismos y con ese mismo libre albedrío que poseen, simplemente les diría yo y desde este mismo lado y a través de este ser, simplemente saquen sus mismas y propias conclusiones, desde el sentir y no desde la mente. Muchas veces he estado en distintos lugares constantemente. No es que fui o permanecí simplemente en un mismo lugar. El buscar constantemente me llevó a estar donde hoy me encuentro. Pero mi búsqueda fue distinta, pues la energía de mis momentos es muy distinta a la que ustedes tienen. Compréndanlo desde ese lado. Hoy a ustedes se les facilita muchísimo el mismo trabajo. Es todo más fácil. Entonces simplemente ustedes deben de entenderlo, simplemente deben de permitirse y no el quedarse en lo viejo. Que está bien, para nada yo lo juzgo. Pueden desarrollar esas acciones, pero yo les diría desde mi mismo lugar un simple consejo, pueden tomarlo o no.
más lindo sería el poder desarrollar esas acciones. Si sienten esa misma energía y se sienten totalmente identificados, háganlo, desarrollenlo. Pero acompáñenlo con la misma energía que el mismo sistema solar, la misma y nueva energía que rodea su estrella celeste o planeta. Acompañen ese proceso, llévenlo hacia esa misma frecuencia, esa es la palabra, llevarlo a la nueva frecuencia. Y déjenme decirles que habrán de admirarse, disfrutarán. En esta cuarentena. Si lo quieren hacer, precisamente. Bueno, es porque un momento para eso. Se alargó y se dice que esto va a seguir hasta fin de año o quizás más, fronteras cerradas y todo eso. Es que precisamente todas estas instancias, como bien les mencionaba, fueron creadas con un simple propósito, tratar de sacar un mayor reditúo, por un lado le diría, mayor reditúo para impedir verdaderamente un desenlace magnificente. En realidad, impedir una acción de evolución. Y fue todo lo contrario. Por eso es como bien les manifesté en su momento, las estructuras creadas a través de estas mismas acciones y con un simple propósito de impedir, fue totalmente distinto. Simplemente esa acción le facilitó otras acciones y nuevas al nuevo humano, y que están siendo en estos momentos creadas a través de ese mismo nuevo humano. Todas sus estructuras viejas, sistemas de generación de energía, están colapsando. Simplemente deben de observar su alrededor. Y está colapsando al punto tal que esa energía particular y a través de la cual precisamente esa estructura se mueve, como muchas otras que acompañan esa intención, habrán precisamente, eso a lo que me estoy refiriendo, a sentir una acción distinta. Simplemente comprendan de qué es energía. No lo observen. Pueden dominarlo ustedes desde su interior o desde su misma conciencia, la palabra que primero les surja. Esa misma energía que está en estos momentos, precisamente, está siendo poco redituable. Dejará de ser captada por el humano. Ya entre ustedes, simplemente observen nuevas creaciones provenientes de informaciones precisamente sumamente distintas. Creaciones las cuales simplemente permiten una generación de energías precisamente autosustentables. Esa es la palabra en sí. Están siendo informadas, brindadas al humano. Y esas acciones simplemente lo que están haciendo, ustedes deben entender y comprender. Simplemente esas acciones, o ustedes pueden llamarlo como quieran, están haciendo colapsar las viejas estructuras de creencias que fueron simplemente y durante muchísimos y distintos momentos autoimpuestas al humano. Estas mismas creaciones habrán de ser sumamente redituables. No la vean como algo inaccesible. Eso deben de entenderlo. Jamás lo vean como algo inaccesible. Habrá de ser sumamente accesible. Cada uno podrá disponer de esa misma energía. Y déjenme decirles que también muchos de sistemas de combustión precisamente
a través de los cuales ustedes denominan como simples motores. Habrán de ser capaces de generar energía a través, y simplemente se los estoy recordando, a través de sus mismos y propios desechos. Y deben de entender que al generar energía a través de los mismos y propios desechos, la combustión que esos desechos generen jamás afectará la misma atmósfera, pues no será humo, el mismo que ustedes conocen y proveniente de esta misma estructura precisamente. Ustedes ya internamente están diciendo la misma palabra, sí, es correcta. No hace falta que yo la mencione. Estas mismas estructuras, estos mismos, precisamente, estructuras funcionan con una energía, hasta yo les diría más primitiva. Es una energía primitiva. Y una energía que a través de esa misma combustión lo único que hace precisamente es generar un mayor malestar y deteriorar las mismas capas. Y esta misma energía a la cual estoy haciendo referencia, simplemente la combustión que habrá de generar, habrá de ser simplemente vapor de agua. Así como oyen. Esa combustión simplemente habrá de ser vapor. Y ese mismo vapor de agua al entrar en la atmósfera habrá de transformarse en nubes, que luego habrá de ser lluvias, simplemente. Bueno, pero acá me preguntan, y mientras tanto, porque todavía falta para eso, mientras tanto, igual hay mucha gente que está reciclando plásticos, haciendo muebles con plásticos, ¿no? Está todo cambiando. Deben de entender que no es que falta mucho. Pueden interpretarlo de esa misma manera, pero yo desde mí mismo les diría que están siendo ustedes los encargados de permitir de que todas esas acciones se estén manifestando mucho más rápido. Y dentro del mismo lugar al cual ustedes responden, como la misma Argentina o la misma Sudamérica, dentro de hasta, es más, le dirían, una provincia en lo particular a las cuales en ciertos momentos uno ha llegado a conocer o no, ya hay una acción de tal y semejante expresión, de tal magnitud. Está en sus procesos, como bien se definen sus mismos y procesos de prueba, pero ya es real. Y a su momento habrá de darse a conocer ese mismo y sistema de generación de energía, la cual también habrá de permitirles trasladarse al ser usado a través de ciertos artefactos, le diría yo. Ciertos artefactos que habrán de permitirle trasladarse de un lugar o distintos puntos, pero simplemente a través de un simple motor capaz de generar energía a través de sus desperdicios y el cual simplemente habrá de eliminar vapor de agua, vapor. Es un hecho, es real. Solo que está en sus mismos y periodos, le diría yo, de prueba. Esa es la palabra. Por eso es que muchas de las tantas creaciones de esos mismos sistemas de energía autosustentables simplemente habrán de dar lugar a que estas mismas y viejas estructuras se desvanezcan, se devalúen. Y es necesario, pues eso es a lo que me estaba refiriendo en su momento,
la humanidad está entrando en una era de equilibrio, de equidad. Armando un gran rompecabezas. Exactamente. Y estas acciones provenientes del mismo y nuevo humano, a través de esas mismas creaciones, del tomar energía de muchas, hasta de la misma atmósfera, como desde las mismas corrientes marinas, estas mismas acciones también habrán de dar lugar precisamente a desarrollar una acción muy particular. Y simplemente recuerden, acompañado de la misma conciencia del ser. Al quebrar esas mismas y viejas estructuras, al dejar de ser redituables, cierta energía, escuchen, comprendan, ciertas energías, vamos a llamarle así, ciertas energías habrán de cumplir un propósito y preponderante. Y esas acciones que estas mismas energías, llegado a las mismas distancias, os comiencen precisamente a manifestar, simplemente habrán de permitir el que ciertas estructuras, esa es la palabra, ciertas estructuras comiencen a equilibrarse. Como bien les dije, es una era de equidad y de equilibrio. Comiencen a equilibrarse, a funcionar precisamente todo dentro de una misma línea. Y al funcionar perfectamente todo dentro de esa misma línea, simplemente habrá de dar y permitir lugar precisamente a una generación mayor. Y esa misma generación mayor, simplemente ustedes vayan entendiendo a qué me estoy refiriendo precisamente. A una generación mayor, la cual permitirá precisamente una autosustentabilidad. Acá, perdón, hay una pregunta porque nos va a queda poco tiempo. Dice si la medicina abrirá las puertas a las terapias holísticas. La medicina humana, ¿no? La convencional. Dentro de lo que ustedes bien conocen como medicina, ciertas acciones, o como bien las definen ustedes, las terapias, comenzarán a ser aceptadas, comenzarán también a ser reconocidas, es real, sí, pues se encuentran comprendidas dentro de ese mismo equilibrio, dentro de esa misma alineación, dentro de ese mismo reconocimiento que simplemente habrá de ser impartido desde una energía o de ciertas energías. Y al ser reconocidas, ocuparán un lugar bastante importante, diría yo. Ciertas estructuras continuarán estando, es normal, cumplen su función, esa es la palabra, cumplen su función, pero siempre habrán de recordar de que todo habrá de remitirse, y hasta es más, todo es vibración. Entonces, si ciertas energías que responden a esta vibración habrán de comprender, habrán de entender esa misma frecuencia y se sentirán sumamente familiarizados, se sentirán precisamente identificados, como ciertas energías también se sentirán identificados con esta misma y otra manera o distinta forma. Pero esas mismas, o como ustedes la definen, nuevas terapias de conocimiento, de sanación, ocuparán un lugar muy importante. Pues, como bien deben de recordar,
ustedes se encuentran comprendidos en lo que es la nueva cuna del resurgimiento precisamente de la misma y nueva humanidad. Y estamos rompiendo todas las estructuras. Así es. Y al mantenerse estas mismas estructuras dentro de ese equilibrio, a través de ciertas condiciones que habrá ciertas energías manifestar, acrecentará a ese mismo equilibrio y el cual permitirá a todos, esa es la palabra, a la misma humanidad, desarrollar las acciones y el poder adquirir ciertas herramientas y sin la necesidad precisamente de que nadie más se devalúe. ¿Entienden? De que nadie más se devalúe. Simplemente el de formar parte de una nueva sociedad, esa es la palabra. Y dejar precisamente de ser una sociedad consumista, esa es la palabra, o codependiente de estas mismas y viejas estructuras. Dejarán de ser precisamente redituables. No es necesario de que esta misma sociedad dependa de productos, esa es la palabra, o de energías, si quieren llamarle, provenientes de lugares distintos. Al encontrarse dentro de ese mismo equilibrio, comenzará a ser sumamente autosustentable, autosuficiente. El abastecer, precisamente, esa es la palabra, un abastecimiento y en primera medida, precisamente interno. Abastecer precisamente este mismo equilibrio, esa es la palabra. El mismo equilibrio abastecerá internamente y el excedente, llegado el momento, habrá de salir. Ustedes pueden definirlo como sientan. Bueno, yo no tengo hora, no quiero que se me corte. No sé qué hora es. Estamos, creo que llegando al final. Por eso lo principal es que simplemente no hay la necesidad por la cual deban de asustarse. Están siendo precisamente en estos instantes siendo acompañados. Les están siendo facilitadas precisamente ciertas herramientas. Solo deben de observar y para nada asustarse. Confiar. Exactamente. Pueden observar si lo desean esta misma noche, como ustedes lo sientan. Observen precisamente el mismo cielo. No saquen ni mucho menos analicen. Simplemente sientan y comprendan internamente cuán cada uno de ustedes, cuán magnificente precisamente es. Compréndanlo desde esa misma manera. Comprendan de que el mismo y vasto universo está en marcha, está en movimiento, y ustedes también. Entonces, para nada presten la atención, para nada entren en el mismo sistema de viejas creencias. Nada ni nadie habrá de imponerles, nadie podrá, nadie los condicionará precisamente. Simplemente ustedes son los encargados de anclar esos conocimientos, de manifestar lo que os vuelvo a mencionar, la misma soberanía, gobernabilidad y empoderamiento del ser. Soberanía, gobernabilidad y empoderamiento del ser. Esas son tres palabras sumamente fundamentales para desestructurar a la misma oscuridad y sus creencias en estas mismas y precisas instancias. Solo salir a observar el cielo, ninguna hora, cuando uno lo sienta. Exactamente. Solo observen cuando lo sientan, respiren, sientan, permítanse sentir esa misma energía y proveniente del sol, no tengan miedo, nada malo habrá de ocurrirles. Cada uno de ustedes, cada uno de vosotros merece esa misma información, merece recibir esa misma información proveniente de la misma energía
que ustedes conocen por su sol, pero en realidad el sol simplemente en estos momentos es un intermediario. El sol simplemente facilita la información proveniente del verdadero sol central. Y ustedes deben de recibir, deben de permitirse sentir esa energía, la cual le habrá de facilitar muchas otras cosas más. Si quieren salir como ustedes lo sientan, de día o de noche, háganlo, solo admiren el mismo cielo. No saquen conclusiones, no analicen, simplemente sientan y comprenderán mis palabras, que no están solos, que esas mismas energías superiores a las cuales yo he hecho mención están cumpliendo su función acompañando la evolución del nuevo humano y desarticulando las estructuras de la misma oscuridad autoimpuestas a través de ciertos artilugios, los cuales están siendo desarticulados o precisamente bifurcados, esa es la palabra, quitados de su misma órbita. Bueno, y te damos las gracias, porque estoy sin hora, pero creo que estoy llegando al final. Te damos las gracias por hablar a través de Gustavo y haber pedido venir a hablar de estos temas tan importantes. Recuerden siempre ustedes que su presencia y dentro del mismo plano existencial en el cual están hoy, os guarda una información vital y necesaria. Ustedes vinieron, bien dicen dentro de las definiciones, a cumplir un propósito, pero en realidad yo lo llamaría distinto. Cada uno de ustedes, mis amados hijos, tiene un contrato preponderante. Solo deben de permitirse un contrato en tinta transparente. Permitirse acompañar ese contrato. Y ustedes dirán, ¿desde dónde? Desde simplemente permitirse confiar, creer, simplemente y en sí mismo, y por sobre todo aceptar. Y al aceptar simplemente soltarán cargas innecesarias. Ustedes vinieron a plasmar y el sostener y el anclar definitivamente la misma conciencia y para la misma y nueva humanidad. Bueno. Permítanse, no sientan miedo. Gracias. A ustedes. Yo soy vuestra amada presencia, el Moria. Bueno, ahí terminó de hablar el maestro. Ahora viene Gus. Vuelve Gustavo a su cuerpo. Prestó su cuerpo y su voz. Bueno, yo estoy acá y les digo que es mágico porque mi casa en cualquier momento es así como un plato volador por tanta energía. Y el perro ese que ladraba, bueno, debe estar viendo mucha luz. Bueno, quiero antes de cortar avisarles que el de preguntas y respuestas ahora lo pasamos de miércoles a martes. Martes 6 de la tarde por Instagram y 7 menos cuarto por Facebook. Las dos páginas de Gustavo, así que síganlo. Así tiene más seguidores. Y bueno, les damos las gracias por acompañarnos siempre, todos los domingos. Acá estamos. Vamos a seguir todos los domingos. Y cuando termine la cuarentena vamos a hacer una fiesta ahí en 2 con todos los maestros. Verdaderamente, así va a ser. Esa es la palabra. Bueno,
Gracias, Gus. Gracias a todos y a todas. Y nos vemos el martes entonces. Abrazos y bendiciones. Que pasen hermosos días, porque ahora no hay tiempo y como que todos los días son domingos, ¿no? Besos, besos, besos.